Bendito y alabado sea el santo nombre de Yeshua. Bendito y alabado sea el santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien le damos la gloria, la honra, la alabanza desde ahora y por los siglos de los siglos, porque solamente Él es digno de recibir toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza de ti y de mí y de todo su pueblo y de toda la humanidad y de toda la creación, pues Él fue el creador de todo lo que se ve y lo que no se ve, según dice el Evangelio según San Juan, capítulo 1, empezando en el versículo 1 en adelante. Le damos la gloria a Dios por su infinita misericordia que nos permite una vez más estar aquí delante del Señor, ministrando su santa y divina palabra. Soy el doctor Israel Goldman, pastor, evangelista y apologista del ministerio Maranata, con mi amada esposa Elena Yajaira Goldman. Detrás de la cámara, ella es la que está ahí grabándonos para la gloria del Señor. Te mandamos un abrazo en el Señor y te decimos que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que el Señor resplandezca su bello, divino y precioso rostro sobre tu vida. Amados hermanos, estamos en tiempo en donde la iglesia necesitamos más agresivamente saber de que la misión nuestra es anunciar el regreso de nuestro Señor Jesucristo, lo que se llama como la gloriosa segunda venida. Así que en el día de hoy tengo un tema que el Espíritu Santo me dio y quiero compartir contigo. Ve conmigo al Evangelio según San Lucas en el capítulo 1. Vamos a empezar en el versículo 8 en adelante. Un día Zacarías estaba cumpliendo sus deberes de sacerdotes ante Dios, porque a su grupo le tocaba el turno de servir en el templo. De acuerdo con las costumbres de los sacerdotes, le tocó suerte a Zacarías entrar al templo del Señor y ofrecer el incienso. Había mucha gente orando afuera del templo a la hora de ofrecer el incienso. Entonces un ángel del Señor se le apareció a Zacarías. El ángel estaba de pie a la derecha del altar del incienso. Al ver al ángel, Zacarías se inquietó y tuvo miedo. Entonces el ángel le dijo: no temas, no tengas miedo. Zacarías, que Dios ha escuchado tus oraciones y Elizabeth, tu esposa, tendrá un hijo a quien le pondrás por nombre Juan. Estarán felices y llenos de alegría y muchos se alegrarán por su nacimiento. Juan será un gran hombre ante los ojos de Dios. No tomará vino ni ninguna bebida alcohólica. Aún antes de su nacimiento estará lleno del Espíritu Santo. Juan hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios con el mismo poder espiritual de Elías. Él preparará el camino para el Señor. Hará las paces entre los padres e hijos y hará que los que no obedecen a Dios cambien y piensen como Él manda. Así Juan preparará al pueblo para que esté dispuesto cuando el Señor venga. Acabamos de leer del versículo 8 al 17. Padre, en el nombre de Jesús, te damos la gloria, la honra y la alabanza. Te adoramos, Señor, por tu infinita misericordia. Amado Señor, gracias porque usted nos ha encomendado la misión a nosotros de anunciar tu segunda venida. Y te pedimos, Señor, que nos halles fiel haciendo tu misión. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos la gloria, para la gloria de tu santo nombre, Señor Jesucristo. Amén. Amados hermanos, estamos públicamente aquí en nuestro templo privado. Bueno, más bien es público, ¿verdad? Que el Señor nos ha dado. Y aquí alabamos y glorificamos a Dios. Nosotros, la iglesia del Señor, tenemos que hacer lo que Juan el Bautista hizo. En primer lugar, el Señor habla de que Zacarías, el padre de Juan el Bautista, era un levita, era un sacerdote y viejo. Pero fíjate, viejo significa, hay que entender esa frase, porque según la ley mosaica, los levitas servían al Señor, comenzaban su ministerio a los 25 años y tenían que terminar su ministerio a los 50 años. Esto me dice que todavía Zacarías no tenía 50 años. Entonces, en realidad no era viejo.
no era viejo. Porque si él tenía 50 años, ya no podía estar en el templo. Pues ellos se tenían que terminar y jubilar a esa edad. Esa era la ley mosaica. Zacarías no tiene 50 años, a lo mejor tiene 49. A lo mejor tenía menos, no sabemos exactamente la edad que tiene. Lo que sí sabemos es que él no tiene 50 años, porque de lo contrario no se le permitiría más ejercer su ministerio. Pero se encuentra ejerciendo su ministerio. En la ley mosaica, el rey David hizo 24 órdenes de los ancianos, y eso lo vamos a ver ahora en el estudio Apocalipsis, esta semana que viene, pero él dividió a los levitas en 24 grupos. Y esos 24 grupos tenían que servir al Señor una vez a la semana. O sea, que de las 52 semanas, solamente una vez tenían que ministrar en el templo. Porque eran tantos, eran miles y miles y miles, que se tuvieron que distribuir de esa manera. El levita y el sacerdote Zacarías está cumpliendo su ministerio. En la ley mosaica, los levitas tenían que una semana en el templo, pero 51 semanas se tenían que estar preparando, purificando, pues no podían presentarse al templo si no estaban purificados, si no estaban preparados. O sea que era el tiempo más de preparación, pues eran 51 semanas, que en lo que era una semana de lo que ellos ministraban en el templo. Eso nos dice algo poderoso, que no podemos estar ministrando en un templo sin que primero estemos santificados y preparándonos delante del Señor. Los levitas, los sacerdotes levitas, en la Biblia hebrea, tenían que estar 51 semanas preparándose, santificándose delante de Jehová para poder ministrar una semana. Eso es muy poderoso, amado. Eso es muy poderoso y nos tiene que hacer pensar, ¿cómo estamos ministrando al Señor? ¿Será que no nos hemos santificado? ¿Será que estamos ahora mismo en un descuido espiritual? Tenemos que santificarnos delante de Dios antes de ministrar su santa, divina y bendita palabra. Pues el evangelio no es un espectáculo, no es un show mundano, no es un espectáculo en donde yo voy a venir a decir cualquier cosa y lo que se me ocurrió y hacer un show. El evangelio, el verdadero evangelio, no es un espectáculo. Es un proceso de que yo tengo que estar santificándome y preparándome y guardando delante del Señor. Puesto que el levita, el sacerdote Zacarías, estaba ministrando, la palabra decía que si él no estaba, el levita, el sacerdote no estaba santificado delante de Dios, Dios lo eliminaba en el momento. Por eso es que ellos se tenían que santificar por 51 semanas. Ok, ahora, viéndote esta como introducción, el sacerdote levita Zacarías está en su ministerio, ejerciendo su ministerio, cuando se le aparece el ángel del Señor y le habla de que le va a dar un hijo. Sabemos de que Elizabeth, su mujer, era estéril, la palabra lo dice bien clara, ¿ok? Pero a diferencia de Abraham, que era ya viejo, y cuando nace Isaac, Abraham tenía 100 años, dice la palabra, el levita y el sacerdote Zacarías era menor de 50 años, o sea, que no era viejo, no era viejo. Eso es muy importante porque podemos ver que en una supuesta edad media, había una esterilidad. Y hoy en día la iglesia está sufriendo de esterilidad. De la misma manera que Elizabeth, la esposa de Zacarías, era estéril, ellos sufrían esa esterilidad. Yo miro la iglesia de nuestro Señor Jesucristo hoy en día que está sufriendo de ser esa esterilidad espiritual. ¿Por qué? Porque no está dando verdaderos ministros de que verdaderamente anuncien la segunda venida del Señor. Juan el Bautista se le encomienda la misión de anunciar la venida del Señor. A ti y a mí, la iglesia, se nos encomienda, según Mateo 28, que anunciemos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que se conoce como la Gran Comisión. Eso, así de la misma manera que Dios sana la esterilidad de Elizabeth física, y ahora viene y Dios manda al profeta Juan el Bautista, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo tiene que recibir una sanidad espiritual para que Dios mande, quite esa esterilidad espiritual y vengan y la iglesia para hombres y mujeres llenos de la unción del Espíritu Santo, que anunciemos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que ya está a las puertas.
la iglesia no puede estar anunciando ni hablando de cualquier otra cosa. Si hay algo que la iglesia se tiene que esmerar, es en anunciar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Si tantos anuncios tenemos que hacer, que sean anuncios que conlleven a anunciar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y no anunciar tantos anuncios, que hoy en día la iglesia tiene más anuncios que nunca, pero no habla nunca de la segunda venida ni del retorno de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia no anuncia eso. Hoy en día la iglesia está estéril espiritualmente porque no están los Juan Bautista, los profetas como Juan el Bautista, hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, que se encarguen de anunciar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es un gran problema que tenemos en la iglesia hoy en día, pues la iglesia está padeciendo de una esterilidad espiritual. Cuando vemos el contexto de Juan el Bautista, la Biblia habla de que hubieron 400 años de silencio hasta que Dios habla con Juan el Bautista nuevamente. Hoy en día se habla muchas cosas en las iglesias. Hoy en día hay conciertos en las iglesias, hay espectáculos en las iglesias, hay shows en las iglesias, hay programas de hombres en las iglesias, hay agendas de hombres en la iglesia, hay espectáculos con luces y de todo color, pero son distracciones que están distrayendo al pueblo de Dios, pero no anuncian de que el de bendito de las naciones un poquito más y el que ha de venir vendrá, como lo dice Hebreos 10:37. No se anuncia hoy en día eso. A mí el Señor me ha mandado a anunciar, como Juan el Bautista, anunciar y a preparar el camino del Señor para la segunda venida, y yo sé que no soy el único. Vive Jehová en cuya presencia estoy, que ese es el ministerio que el Señor me ha dado. Por eso el Señor fue el que me dio el nombre a mí de Maranata. A mí no se me ocurrió el nombre Maranata. Yo le pregunté al Señor, ¿cómo quieres que le llame el ministerio? Y el Señor, el Espíritu Santo me habló claramente me habló, y lo escuché audiblemente, y el Señor me dijo, llámale Maranata. Maranata, que significa el Señor viene. Ese es el ministerio que Dios me encomendó. Por eso tú no me vas a oír hablar más nada a mí que del rapto y de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, porque eso es lo que a mí el Señor me ha encomendado a predicar. Yo no estoy aquí para entretener a nadie. Yo no estoy aquí para hacer espectáculo de nada. Yo no estoy aquí para hacer show de nadie. Yo te estoy diciendo, prepárate, porque el que está de venir, el deseado de las naciones, está a punto de venir, y tenemos que estar preparados, esperando su santa y gloriosa venida. Mi alma alaba a Jesús. El profeta Juan el Bautista, como se le conoce. ¿Por qué se le conoce como el Bautista? El ángel solamente le dijo, le llamarás Juan. No le dijo Juan el Bautista. Su nombre era Juan. Pero ¿por qué se le llama Juan el Bautista? La respuesta es bien sencilla. Porque la gente lo identificó con su ministerio. Su ministerio era bautizar en el agua el arrepentimiento de los pecados, pero parte era el ministerio ese, no era todo el ministerio. El ministerio de él era preparar las sendas para el Señor y anunciar y enseñar quién era el Señor. Eso es lo que está pasando hoy en día. Hoy en día la iglesia de nuestro Señor Jesucristo tiene que estar preparando la senda de regreso del Señor Jesucristo, diciéndole a un mundo de que el Señor va a regresar y que el que está a la puerta, ya está a la puerta, y un poquito más y esa trompeta suena. Esa es la misión de nosotros. Entonces la gente le encajó el Bautista. Y entonces aquí mis hermanos bautistas tienen que aprender de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista era pentecostal. La Biblia dice de que el Espíritu Santo, él fue lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer, desde que estaba en el vientre de su madre Elizabeth. El Espíritu Santo lo llenó. O sea, que Juan el Bautista era pentecostal de la cabeza a los pies, porque el Señor, el Espíritu Santo, lo bautizó desde el mismo vientre de su madre. Y lo podemos ver cuando él predica, cuando él estaba ministrando. Y hoy en día te vengo a hablar algunos aspectos muy importantes de la vida de este hombre que el Señor lo consideró el más grande de todos los nacidos.
del Antiguo Testamento era el Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque fue el único que lo vio en persona a él. Ok, Juan el Bautista era un hombre, en primer lugar, su nombre fue dado por Dios. Ninguna parte de la historia de Zacarías se llamaba, ningún descendiente se llamaba Juan. En la cultura hebrea, en nosotros los judíos, nos acostumbran a poner los nombres no de nuestros padres, sino de nuestros abuelos o bisabuelos. ¿Por qué? Porque queremos de una manera honrar esa memoria y como traerla a la vida nuevamente. En el judaísmo no le ponemos los padres no ponemos el nombre a nuestros hijos, el mismo nombre, no lo hacemos. Lo hacemos para un familiar nuestro que ya no está en vida. Y normalmente puede ser el abuelo, el bisabuelo o aún hasta más atrás. Pero cuando la gente le pregunta a Zacarías, ¿cómo le vas a poner cuando lo están circuncidando y le van a poner? No era bautizo, porque la Biblia no enseña que los niños se tienen que bautizar. Eso es una mentira del diablo y es una mentira de la iglesia católica, que es una iglesia pagana. En ninguna parte de la Biblia dice que se tienen que bautizar a los niños. El modelo lo da el Señor Jesucristo. Juan el Bautista bautizaba hombres y mujeres, adultos. Y el Señor Jesucristo se bautiza en obediencia a Dios y tenía 30 años. El hecho de que la iglesia católica bautiza niños, eso es algo antibíblico, no hay fundamento bíblico y por eso ellos no son cristianos ni tienen un fundamento bíblico, porque no enseña la Biblia que se haga tal cosa. Juan el Bautista entonces viene a predicar el evangelio de arrepentimiento y la gente venía y se bautizaba, pero Juan el Bautista era un predicador como muy pocos hoy en día. Yo admiro la vida de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista era un hombre que no se congraciaba con la gente. Juan el Bautista era un hombre que él entendía quién lo había llamado y él sabía del que lo había llamado era que con él únicamente y solamente con él, con el que se tenía que congraciar. Juan el Bautista era un hombre rudo. Desde su manera de vestir, vestía con piel de camello, dice la Biblia. Y la manera que él comía era una manera que comía, no tomaba vino, nunca tomaba vino, era un nazareno. Él tenía el voto de los nazarenos. Y tenía una manera de vivir santa delante de Dios. Pero era un hombre rudo, era un hombre tosco, era un hombre con poder en la palabra de Dios, era un hombre que no se congraciaba con la gente, era un hombre que le decía a los fariseos: generación de víboras, ¿quién os enseñó a escapar de la ira venidera de Dios? Era un hombre que no se congraciaba con el pueblo, era un hombre que no se congraciaba con Herodes, porque más bien él reprendió a Herodes y le dijo: hijo del diablo, suelta a la mujer de tu hermano, que no te es lícito tenerla. ¿Por qué? Porque Herodes estaba adulterando con su cuñada. Y en la ley mosaica se nos ordenan a los judíos de que no nos podemos meter ni casar con la hermana o con la mujer de nuestros hermanos. Tiene que haber muerto primero, y si no dejó descendencia, el segundo hermano o el siguiente que sigue tiene que levantar descendencia de esa mujer, pero hasta que esté muerto. Y Herodes, su hermano, no estaba muerto, estaba en un adulterio, y Juan el Bautista lo reprende, y más bien Herodes, que era el peor asesino de todos los reyes que se levantaron, era un hombre que más bien le tenía miedo a Juan el Bautista. Así de tan poderoso era Juan el Bautista. Era un hombre que no se congraciaba con el hombre, era un hombre que no se congraciaba con el pueblo, era un hombre que no se congraciaba con el rey, era un hombre que se congraciaba con Dios, quien el que lo había llamado al ministerio. Ese era Juan el Bautista. ¿Cuánta falta hace hoy en día que pastores y mujeres y hombres pastoras se levanten como Juan el Bautista, que no se congracien con la congregación, que no se congracien con el hombre, que no se congracien con el gobierno, que no se congracien con nadie, sino con Dios santo y eterno que te llamó? Hoy en día la iglesia está llamada a ser como Juan el Bautista, para que nos congraciemos con Dios y no con el hombre. A mí me encanta leer la vida de Juan el Bautista. Dios me enseña mucho. Y de la misma manera que Juan el Bautista fue anunciado, el ángel le anuncia a Zacarías, su padre, de que él va a romper las tradiciones. Desde el momento que Dios, porque fue Dios quien le escogió el nombre, Juan es un nombre que viene del cielo. Antes de Juan no había ningún Juan. Juan es un nombre que Dios lo dio. De la misma manera que Israel es el nombre que vino del cielo.
El segundo nombre que vino del cielo es Juan. Es Juan. Después de Israel, que lo dio Dios, y después de Juan, que lo dio Dios, no hay otro nombre que se mencione que lo dé Dios. Entonces, vemos que es un hombre que viene con un nombre de Dios. No, desde ahí él va a romper la tradición de su descendencia. Él va a romper la tradición. Él tenía que ser un levita, pues era hija de un levita, y él tenía que ser un sacerdote. Sin embargo, en su linaje, Dios lo corta y Dios cambia la tradición. Y en vez de hacerse un sacerdote, Dios lo llama para ser un profeta. Y un profeta duro, tosco, duro, que se congraciaba únicamente con Dios. Fue tan duro que le arrancaron la cabeza. La gente que se consagra con la gente y que está congraciándose con la gente, no le arrancan la cabeza. Habían dos hombres en la Biblia que le arrancaron la cabeza en el cristianismo. El primero fue Juan el Bautista. El segundo, el apóstol Pablo. El profeta Juan el Bautista y el apóstol Pablo de Tarso. Juan y Pablo son los únicos dos primeros que se les arranca la cabeza porque eran hombres que no se congraciaban con el hombre. Eran hombres que no se congraciaban ni con el César ni con ningún gobierno. Eran hombres de que no se congraciaban con ningún sistema religioso como Juan el Bautista y aún el mismo apóstol Pablo. Eran hombres que se congraciaron con Dios y les costó la cabeza. Pero eso hace falta hoy en día, de que Dios levante hombres y mujeres, pastores, ministros, que prediquemos la palabra, no congraciándose con el hombre, sino con Dios. Tú vas a ver muchas iglesias, estas iglesias que le llaman esas megas iglesias, son iglesias que se están congraciando con el hombre. Les dicen lo que quieren decir, hablan y les endulzan el oído, como bien lo dijo el apóstol Pablo a Timoteo, que en los últimos días el Espíritu Santo hablaba bien claro, que en los últimos días el hombre iba a tener comezón de oído e iba a pagar maestros para que les enseñaran, pero lo que está diciendo es para que le dijeran lo que quisieran escuchar. Esas son las iglesias que tú vas a ver hoy en día, de miles y miles y miles y miles y miles. Esas son las iglesias, son iglesias paganas, son iglesias que no están. Esas yo las considero iglesias de la Odisea, son iglesias apóstatas, porque son iglesias mundanas, no son iglesias que están consagradas a Dios. Tú no te puedes ir por los miles y miles y miles que están en un templo. No te puedes ir. Porque si bien es cierto, los números son importantes, pero Dios dice, donde hay 2 o 3 o más en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Muchas veces yo he entrado en templos en donde hay miles, pero Dios no está. Y te voy a poner un ejemplo. El Papa Francisco ahora, pero todos los papas, cada vez que un papa va a un país, son millones de gente que van detrás de él. Pero la pregunta es, ¿está Dios ahí? Y la respuesta es no. No, ¿por qué? Porque la iglesia católica es pagana. Porque la iglesia católica no es cristiana. No lo es. Entonces, tú no te puedes ir guiar por los números. Ahora, las iglesias en avivamiento crecen, pero está el Señor Jesucristo ahí. Hay que tener mucho discernimiento en eso. Pero las iglesias en avivamiento son iglesias que no se están congraciando con el hombre, sino con Dios. El ministro, el pastor principal, ese siervo, esa sierva, es un hombre, es una mujer que se consagra a Dios y se congracia con Dios y no con el hombre. Hoy en día hace falta que Dios levante más Juan el Bautista. Hoy en día hace falta que más Juan el Bautista estén en nuestros templos. Hoy en día hace falta que hayan más Juan el Bautista predicando en los púlpitos y que hayan menos charlatanes y que hayan menos gente que ponen anestesia a la gente y ponen a dormir. Hoy en día hace falta Juan el Bautista, ministros y ministras del Evangelio Santo de nuestro Señor Jesucristo, que sean con el Espíritu y la unción que el Espíritu Santo le dio a Juan el Bautista, para que digan, ya el hacha está puesta en todo árbol que no da fruto, y todo árbol que no da fruto y no es digno de arrepentimiento y no hace fruto digno de arrepentimiento, será cortado, será amarrado y será echado fuera en el fuego a arder. Eso hace falta hoy en día. Hace falta predicadores, hombres y mujeres de Dios, ungidos de la unción del Espíritu Santo, que le digan a un pueblo que hagan frutos dignos de arrepentimiento, que le digan al pueblo, guárdate, conságrate delante de Dios, porque el que está a punto de venir, el deseado de las naciones, un poquito más, y el que ha de venir vendrá, un poquito más, y la trompeta sonará, un poquito más, y los que Dios tiene, su pueblo, su iglesia, su verdadera iglesia, nos vamos para la gloria de Dios, por la misericordia de Dios,
pero hay que guardarse en santidad, hay que guardarse en consagración, hay que guardarse en devoción delante de Dios, hay que guardarse delante de Dios, diciéndole al Señor, aquí estoy, te estoy esperando como que vienes hoy, pero te estoy sirviendo como que vienes en 1000 años, porque yo quiero hacer más para ti. Mucho se habla en las iglesias. Y si bien es cierto, la palabra dice que la salvación es por fe, no es por obra, para que nadie se gloríe, eso es cierto. Así lo dice la palabra. La palabra dice que el justo por la fe vivirá. La palabra dice que la salvación es por fe, es un don de Dios, para que nadie, no es por obra, para que nadie se gloríe. Pero esa es la salvación. Pero guardarte en la santificación requiere que tú hagas obra. Y la remuneración que Dios nos va a dar, porque Apocalipsis 22:12 dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para darle a cada uno conforme a sus obras. No dice su fe, dice conforme a sus obras. Aquí es donde la gente se confunde, que cree, ya soy salvo y no tengo que hacer más nada. Tiene que hacer mucho, no para ganar la salvación, pero sí para mantenerla, en primer lugar. Y segundo lugar, para el galardón que el Señor nos va a dar. Porque de lo contrario, el Señor no diría, en Apocalipsis 22:12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para darle a cada uno según sus obras. Entonces, sí es por obra. El galardón de Dios se gana por obra. La salvación de Dios se gana por fe. Pero el galardón de Dios se gana por obras. Lo que hacemos para el Señor Jesucristo y su santo evangelio es lo que nos va a dar el galardón de Dios. Lo que hacemos para el Señor es lo que nos va a dar las coronas que habla la Biblia. Cuando estemos en el tribunal de Cristo, eso va a ser entre el capítulo 4 y el capítulo 5 del libro Apocalipsis. Ahí la iglesia que ya fue arrebatada, y esto lo voy a enseñar este próximo martes en mi segunda clase que voy a enseñar del estudio del libro Apocalipsis que estoy dando, vamos a abordar los capítulos 4, 5, 6. Capítulo 4 es el rapto. Entonces, entre el capítulo 4 y el capítulo 5, después del rapto, no puede haber tribunal de Cristo sin el rapto primero. Y después del rapto, lo que viene es la adoración celestial en el capítulo 4. Y luego, en el capítulo 5, es el tribunal de Cristo, que habla de que ahí el Señor nos va a remunerar por lo que tú y yo hicimos por Él y su santo evangelio. Pero te voy a decir una cosa, ahí se van a perder muchos dones porque no lo hicimos. Dios los tenía y Dios va a pesar lo que nosotros hicimos. Pero ese es un tema que viene el próximo martes, así que no te lo pierdas, solo te estaba dando una introducción. Pero tenemos que ser como Juan el Bautista, tenemos que trabajar para el Señor, preparar el camino al Señor y decirle al mundo, prepárate porque ya la venida del Señor Jesucristo está lista, arrepiéntete, reconoce a Jesucristo como tu Señor y Salvador, acéptalo en tu corazón, deja de pecar, deja la vida mundana, deja la vida idólatra y entrégate, conságrate a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la misión de la iglesia y ahí es cuando Dios va a dar un crecimiento que es verdaderamente santo y agradable delante del Señor. ¿Cuánto falta hacen hoy en día hombres y mujeres que tengan esa unción que el Espíritu Santo le dio a Juan el Bautista? ¿Cuánto falta hacen hoy en día predicadores, pastores, ministros que estemos en los púlpitos predicando? No importa que sea un templo muy lujoso o así como este que Dios me ha dado, que es en la vía pública, no importa, pero que sea que prediquemos la santa palabra de Dios, la sana doctrina del Señor, con amor, con fervor y con santidad delante de Dios, pero con fervor delante de Dios, sabiendo que el que me llamó es con Él, únicamente con Él, que yo me tengo que congraciar y decirle la verdad al pueblo, que deje de pecar, porque si no se van a ir al infierno y se van a perder eternamente su alma para toda la eternidad. Pero Dios tiene que congraciar las buenas nuevas, decirle que el plan de Dios es para que sean salvos. Y decirle a la iglesia, iglesia, no te prostituyas, no te hagas amiga del mundo, no te hagas pagana, iglesia. Mantente santa delante de tu Señor, porque un poquito más y el que ha de venir vendrá. Hebreos 10:37. Un poquito más y esa trompeta va a sonar. Y Él no viene por todo el mundo. La palabra es clara. Él dice que Él viene por una iglesia santa, limpia, pura y sin mancha y sin arruga. Y sin arruga. Él no viene por todo el mundo que se llama... Hoy en día todo el mundo se llama cristiano. Hoy en día todo el mundo se llama cristiano. La gente tú le preguntas a una gente, ¿tú eres cristiano? Sí. Ahora, una cosa es lo que dicen, otra cosa es cómo viven. Pero como la Biblia es clara, dice que por sus frutos los conoceréis, no por lo que dicen,
sino por lo que frutos que hay. Si tú miras este árbol, y si este árbol fuera un árbol de frutos, nosotros miráramos los frutos que tiene este árbol. Así el Señor muestra los frutos a ti y a mí en el Espíritu, y la gente mira. Entonces Dios mira los frutos y Dios quiere. Pero hoy en día todo el mundo se llama cristiano. Hoy en día se abren 10.000 iglesias cristianas, pero son más mundanas que cualquier otra cosa. Entonces el verdadero cristiano, la mujer de Dios que se guarda para Dios, el verdadero cristiano ama a Jesucristo, se santifica con el Espíritu Santo todos los días, trabaja arduamente en la obra de Dios y es un hombre, una mujer que nunca deja de hablar de Jesucristo. Y estamos esperando su santa y segunda venida. Esas son las condiciones, esos son los requisitos que se necesitan. Así que, amado hermano, yo te quiero pedir y te animo en el amor de Jesucristo de que tú le pidas al Espíritu Santo de que te unja con esa unción que le dio el profeta Juan el Bautista, para que tú prediques, para que tú testifiques, para que tú hables con unción, con poder y con denuedo, pero también con pasión de nuestro Señor Jesucristo, con la compasión, o sea, compasión, no con compasión, sino con pasión. Con pasión y fervor delante del hombre, hablar de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que Dios le había dado a Juan el Bautista. Preparemos los caminos del Señor, preparemos, anunciemos de que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo está a la puerta. Y tal y como el profeta Juan el Bautista no se congraciaba con ningún hombre y le costó la cabeza, así tú y yo tenemos que ser, aunque nos cueste nuestra cabeza. Pero tenemos que saber que nosotros nos congraciamos con el único que es digno de ser congraciado, y es nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, y mi alma alaba su santo y bendito nombre. De esa manera, amado hermano, te quiero exhortar en el amor de Cristo, de que entremos en esa unción, de que dejemos toda religiosidad, de que dejemos toda tradición religiosa como la dejó Juan el Bautista, de que seamos incluso toscos hasta cierto punto, con amor, pero la palabra de Dios se tiene que predicar y no se puede comprometer uno. Y muchas veces nos critican y dicen, ay, pero ¿por qué eres tan tosco? Bueno, es que una cosa es ser duro en la palabra de Dios y otra cosa es congraciarme. Yo no me congracio con la gente, sino con el Señor. Pero yo te lo voy a decir en amor, pero te lo voy a decir categóricamente como lo decía Juan el Bautista. Ya el hacha está puesta en el árbol, y todo árbol que no dé fruto será cortado, será amarrado y será echado afuera en el fuego para que arda. Eso significa el infierno. Así que yo te digo lo mismo, si tú no estás dando fruto en el Señor, ya el hacha está puesta. Da fruto para el Señor, porque de lo contrario el hacha ya está puesta. Haz fruto digno de arrepentimiento y da fruto para el Señor, para que más bien el Señor sea glorificado y te bendiga, y tú y yo, nuestras vidas, den más frutos para la gloria de Dios. Amados hermanos, eso es lo que hace falta hoy en día. Hoy en día no hace falta más show en la iglesia. Hoy en día no hacen falta más espectáculos en la iglesia. Es más, hoy en día no hacen falta esos grandes templos en las iglesias. Mira, la Biblia dice que Dios no mora en templos hechos por manos de hombres. Dios mora en el corazón del hombre, en ti y en mí. Dios no quiere templo, Dios quiere iglesia, pero una iglesia santa, pura, sin mancha y sin arruga, que es la que Él viene a buscarte. Esa es la iglesia que Él busca. Esa es la novia del Cordero. Esa es la que se va a casar con el Señor cuando vengan las bodas del Cordero. Allá en Apocalipsis capítulo 19, al final del capítulo 19. Amado, yo te animo, en el amor del Señor, hay que predicar como lo hizo el profeta Juan el Bautista. Hay que predicar con esa unción como lo hacía el apóstol Juan. Aunque nos cueste la cabeza, aunque nos arranquen la cabeza, gloria a Dios, porque el que pierde su vida por Él y por el Evangelio, dice la palabra, la hallará. Mas el que la pierda por otras cosas, no la va a hallar. Vamos a hallar la vida en el Señor, perdiendo, si es posible, nuestra propia vida. Padre, en el nombre de Jesús, te damos la gloria, te bendecimos, te adoramos, te exaltamos. Yo te pido por mis hermanas, mis hermanos que están escuchando, cualquier ministro que esté escuchando esta prédica, Señor amado, que predique con la palabra, con autoridad, con devoción, con entusiasmo, con poder y gloria, con la pasión tuya, Señor, y con la fervorosidad que necesitamos predicar tu palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te doy la gloria y te pido que bendiga. Y si tú sabes muy bien que no estás dando fruto, arrepiéntete ahora mismo y dile, Señor, perdóname porque he estado estéril, mi vida ha estado estéril espiritualmente, no estoy dando frutos, Señor, como tú los quieres. Por favor, no me pongas el hacha, no me corte, dame una oportunidad para yo poderme, Señor,
poner bien delante de ti y dar fruto delante de ti. Y yo quiero anunciar a todo el mundo de tu segunda gloriosa venida que está a punto de suceder. Porque para eso, más nada, solamente para eso el Señor te ha llamado a ti y a mí, para que anunciemos las bondades de Dios y que anunciemos su segunda venida. Nada más tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que el Señor verdaderamente transforme tu vida espiritual y la llene de poder y de la unción del Espíritu Santo, y que podamos ser tú y yo como lo fue el profeta Juan el Bautista. Dios te bendiga. Te saluda el doctor Israel Goldman con mi esposa Elena Yajaira Goldman del ministerio Maranata, y te decimos: Maranata, el Señor viene pronto. La iglesia suya le dice: sí, Señor amado, ven Señor Jesús, que te esperamos. Dios te bendiga.